Muy buenos días. Mis buenos días. Aida Puente presente. Mis buenos días. ¿Qué? Ya. ¿A qué hora empieza la Muy clase? bien, buenos. A ver, apagamos los micros, por favor. Buenos días con todos. Siempre y cuando vaya a haber participación, activamos el micro, ¿sí? Si no se desarrolla la participación, por favor, apagamos los micros y no los activamos por gusto. ¿Me dejo entender? Mis buenos días, sí, entendido. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. A ver, ¿cuántos estuvieron la clase pasada, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, Miss. Ya, a ver. La pregunta es, a ver, Francisca. Dígame, Miss. Francisca, a ver, ¿qué nos puedes comentar del tema que hemos desarrollado la clase pasada? ¿Qué nos podrías decir? Habíamos hecho la clase de los verbos. No me acuerdo, Miss. Le he perdido mi cuaderno que había estado anotando y no le encuentro. ¿No te acuerdas de nada? Sí me acuerdo más o menos de lo que habíamos estudiado, del verbo oral, de comunicación, cómo comunicarse, ¿Del ¿cómo se verbo? llama? De lo que me acuerdo es cómo se llama, de comunicación lingüística, del habla, de la escritura, Ya, muy comunicación bien. no Los verbal, tipos de comunicación, verbal, ¿cierto? sí, directa, indirecta, la distancia. Muy bien, excelente. Sí. Excelente.
Sí, Sí, Miss. nosotros hemos venido desarrollando la Pero clase ya le voy a pasada. buscar. No te preocupes, no te preocupes. Aida. Aida, ¿cuál es tu nombre? ¿Ese es tu nombre, Aida? Aida, si puedes activar tu audio, ¿me confirmas, por favor? Aida. Bueno, parece que Aida no está en la clase. A ver, chicos, recuerden que la clase es de acuerdo a la participación de ustedes, ¿sí? Quisiera que por favor participe cada uno de ustedes para poder ver cuánto me están comprendiendo. Recuerden que tenemos una hora de clase en la cual me gustaría, ¿no? Profundizar en los aprendizajes que ustedes tengan. Sí, entonces yo hago una pequeña retroalimentación de acuerdo a lo que hemos trabajado en la clase pasada para que no quede en vano, ¿no? Y así reforzar y nutrir nuestra cabecita. Si tienen dificultades o inconvenientes con el audio, con el internet, me gustaría que por favor ustedes me lo comenten, ¿no? O me digan, Miss, no escucho, porque quizás puede fallar mi red, puede fallar la red de ustedes para ver la solución. Si se quedan calladas, yo voy a identificar como que el alumno no está presente en mi clase. Sí, recuerden que nosotros registramos a los alumnos que están dentro de la clase porque hay una nota para ellos. Ya, así que, por favor, el hecho de quedarse callado tampoco no es una solución. Si no me lo comento, me dicen, Miss, estoy, no sé, en mi trabajo, pero le estoy escuchando, tengo inconvenientes, pero no quedarse callado. Sí, y si no saben alguna pregunta que yo les haga, igual, no hay problema, estamos para aprender. ¿Sí? Vuelvo a llamar Aida. ¿Me escuchas? Miss, disculpe. Buenos días, Aida. Te consultaba. ¿Ese es tu nombre? Sí, mi nombre es Aida. Apellidos Puente, completos, por favor. Puente Quicha. Muy bien, Aida. A ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Alguna información nueva del que Francisca ya nos ha manifestado en la clase pasada? Sí. Ay, Miss, ¿de qué me estabas preguntando, Miss? Porque no me había quedado dormida. Ya, a ver. Te mencionaba, a Francisca se le consultó respecto a qué idea tenía respecto a la clase pasada, ¿no? ¿Qué recordaba? ¿Qué es lo que ha captado? Entonces, algunos alcances nos dio ahí. Distinto a lo que ella nos ha dicho, ¿qué más podrías agregar tú? ¿De qué tema hemos hablado? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué importancia tiene? ¿Te parece fundamental el hecho de nosotros conocer los diversos tipos de comunicación? Sí. La comunicación expresa tus pensamientos ideales. Es decir, que está emisor, canal, ¿esos? Ya, muy bien, ya. Vamos por ahí, vamos por ahí. A ver, gracias, Aida. Gracias. Herminda, Mis buenos días. Bueno, casi que no escucho tanto porque estoy así, haciendo almuerzo, como yo mando almuerzo temprano, entonces estoy haciendo temprano, pero sí estoy escuchando la clase. muy bien, entiendo, no te preocupes. Vivian,
Sí, Miss, buenos días. Vivian, ¿qué puedes agregar a lo que Aida nos ha dicho? Yo recién estoy entrando a primera clase, no estaba en en las primeras, recién estoy entrando acá. Ah, ya, excelente, Vivian, excelente, no hay Disculpa. dificultad. Sí, Muy bien, a disculpa. ver, para Miss, aquellos que... la clase anterior habíamos estudiado lo que es código, emisor, mensaje, receptor, canal y código, porque ya le encontré en mi cuaderno. Muy bien, Sí, excelente. A sí, ver, Miss, y ya nosotros, le he anotado ¿cómo se llama el código, el emisor y el mensaje? Lo había anotado qué es lo que se significaba. cada elemento, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien, a ver, para aquellos que quizás recién se estén conectando, ¿sí? Vamos a hacer un recuento así breve, ¿sí? Respecto a los temas desarrollados. Nosotros desde el inicio de la clase del área hemos hablado referente a qué? Al mismo nombre que recibe el área, que es la comunicación, ¿cierto? Hemos visto cuál es la definición correcta que yo debo de manifestar. Alguien me consulte. ¿Qué es la comunicación? Por ejemplo, si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, sí, puede activar el micro el que desee, siempre y cuando participe. Si yo, por ejemplo, les consulto y les pregunto, ¿qué es la comunicación? ¿Qué me manifestarán? ¿O qué me dirían? Ahora, los que han estado presentes en clase. Miss, la comunicación es intercambiar información entre dos o más personas con el fin de Muy bien, transmitir la información o mensaje o alguna compra, alguna venta, excelente. Y algunos actos. Ujú. Cuando nosotros vamos a hablar de la comunicación, caemos quizás, les decía, ¿no? En el hecho de que digan, ah, ya, la comunicación, es cuando yo converso con otra persona, listo, no. La definición correcta que nosotros debemos dar es que la comunicación va a ser un proceso, mejor dicho, es un proceso en el cual nosotros intercambiamos, mejor dicho, el hablante intercambia cualquier tipo de información con otra persona, ¿ya? Eso es la comunicación, el intercambio de información. Entonces yo ya no diré, cuando me pregunte, por ejemplo, ¿qué es la comunicación? Ya no diré hablar con otra persona, sino que diré, chicos, les acabo de mencionar. Intercambio de comunicación, Miss. Intercambio de No. comunicaciones. Intercambio de de información. información. ¿Ya? Es el intercambio de información, de cualquier tipo de información. Eso quiero que quede bastante claro. No es el hecho de que yo, si informo o doy a conocer, no sé, una noticia, eso nada más es comunicación. No, la comunicación es global, ¿ya? Es el intercambio de cualquier tipo de información. Yo puedo informar o dar a conocer mis sentimientos, dar a conocer, no sé, mis proyectos, diferentes formatos, ¿sí? Y dentro de ello, hemos visto los diferentes tipos de comunicación según su situación comunicativa. Hemos observado que hay comunicación directa, comunicación indirecta, y hay dos que son las más frecuentes, o mejor dicho, las más conocidas. ¿Cuáles son?
comunicación lingüística y comunicación no lingüística. Exacto, la comunicación lingüística y la comunicación no lingüística, que son las más frecuentes, o mejor dicho, las que nosotros vamos a estudiar con frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comunicación lingüística es cuando nos vamos a expresar de dos únicas formas. ¿Cuáles son esas dos únicas formas? ¿Es verbal y no verbal, Miss? No, dentro de la comunicación lingüística. Recuerden que el Dentro segundo del habla. nombre de la comunicación lingüística es verbal, es decir, yo puedo decir comunicación lingüística o como también puedo decir comunicación verbal, pero dentro de ello hay dos formas únicas de comunicar, en la que yo estoy desarrollando la comunicación lingüística. Con palabras y señas. Ya, con palabras, ¿Con señas, signos, Miss? no, Mm, con palabras, lo cual es el otro. ¿Y gestos, Miss? Por Bueno, afecto. disculpe la demora. A ver, cuando yo voy a hablar de la comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal, es cuando se va a presentar de dos únicas formas. ¿Cuáles son las dos únicas formas? De manera escrita y de manera oral, ¿ya? Cuando yo me comunico hablando o a través de la escritura. ¿Qué estoy haciendo uso? De una comunicación lingüística o también llamada verbal, ¿sí? Y la comunicación no verbal o no lingüística ya hace referencia a los gestos, a los signos, a las señales, mejor dicho, a los iconos. Cuando yo no voy a usar ni la escritura ni el habla para comunicarme. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de ahí hemos hablado de lo que es la comunicación directa, la comunicación indirecta, ¿sí? La comunicación unilateral, bilateral, ¿ya? Cada uno de ellos desempeña una función al hablar, ¿ya? Y luego hemos hablado del proceso comunicativo o también llamado elementos de la comunicación, ¿cierto? sí, Miss. Muy bien, entonces cuando yo, por ejemplo, vaya a iniciar un diálogo con otra persona, voy a cumplir cierto fin, o mejor dicho, cierta función dentro de esa conversación. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Muy bien, entonces después hemos desarrollado el tema del proceso comunicativo, también llamado elementos de la comunicación, el cual una de sus compañeras mencionaba, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos de la comunicación? El emisor, receptor, el código, el canal, el mensaje. Muy bien, y por último Mensaje. el contexto. El concepto. ¿Ya? Son 6 elementos que van a formar parte de una conversación o de un diálogo, ¿ya? ¿Y todos cumplen una misma función o diferente No, función? Miss. Diferente función. Diferente. Función. Por ejemplo, el emisor, ¿qué realiza? El emisor es El el que que transmite el el- mensaje hacia la otra el- persona. El que transmite, inicia la conversación. Inicia la conversación. A ver, en esa parte que quiero hacer hincapié, ¿ya? Cuando hablamos de emisor, siempre debemos decir es el que inicia, la persona que inicia, mejor dicho, que tenga esa intención comunicativa, ¿ya? Cuando yo me quiero comunicar, o por ejemplo, cuando yo me encuentro con alguien,
mi intención o van a ser de una de las dos personas que nos encontremos el de iniciar la conversación. A esa personita que quiere iniciar con el diálogo se le va a denominar como emisor. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Sí, Miss. Ya, como Sí, emisor. Aparte de que el emisor es la persona quien inicia la conversación, sí, y la envía, ¿qué otra función realiza? ¿Quién se el recuerda? receptor, Miss, la persona al que recibe el mensaje. No. Estamos dentro del emisor. Les decía, a ver, me escuchan. Ah, ya. Aparte de que el emisor, ustedes me dicen que el emisor es la persona quien inicia la conversación, o mejor dicho, es la persona quien tiene esa intención de comunicarse, ¿cierto? Entonces, cuando tenga esa intención, aparte de ello, ¿qué otra función cumple el emisor? Aparte de iniciar. transmite la información. El emisor también hace la función del canal. A ver si me dejo entender. El emisor cumple dos funciones al igual que el receptor. Ustedes me Profesora, dicen que el emisor es la persona quien inicia la conversación. Ya, correcto, excelente. Pero aparte de iniciar esa conversación, Profesora, codifica y decodifica esa exacto, conversación. ya, eso es muy fundamental el de nosotros conocer. ¿Sí? Por favor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del emisor, el emisor, aparte de enviar e iniciar su conversación, va a ser la persona quien va a codificar, ¿ya? ¿Y qué significa codificar o qué entendemos por codificar? Es aquel que inicia la conversación. No. Recordemos que el emisor es la persona quien inicia, pero aparte de iniciar, codifica el mensaje. ¿Qué es codificar? Prepara el mensaje. Prepara. Sinónimo de preparar, crear el mensaje. Ya el emisor o la persona va a crear. Nosotros cuando nos vamos a comunicar con alguien, ¿qué hacemos previamente? Vamos a crear nuestro mensaje. Pero ese proceso, ¿dónde sucede? Esa creación. ¿Físico o mental? Mental, Miss. Mental. Ya, va a ser mental. Cuando yo me voy a comunicar con alguien, al momento de codificar mi mensaje, yo voy a crear, pero esa creación no es que yo agarre un papel y diga, ya, esto voy a decirle primero, segundo, y voy a seguir las pautas. No, sino que es un proceso mental que sucede en mi cabecita, que yo no lo visualizo porque sucede rápidamente, ¿cierto? Porque nosotros, al encontrarnos con una persona, automáticamente decimos hola, pero ese hola ha tenido que haber sido creado previamente. Y como dijo su compañero, el emisor codifica, el receptor que realizará Va a codificar. va a decodificar. Si codificar es crear, decodificar, ¿qué será? Recibe el mensaje. ¿Cómo? Chicos, Creo que sería entender el Receptor mensaje. es el que recibe el mensaje. ya aparte de recibir, igual que el emisor, ¿no? El emisor es quien inicia, envía. El Y de receptor lo recepciona, ¿sí? identificar el Recibe el mensaje. mensaje. ¿Cómo? Decodifica.
Ya, decodifica. ¿Qué es decodificar? Descifrar el mensaje. Descifrar, excelente. Cuando a mí me llega un mensaje, sea de cualquier tipo de información, cuando me llega el mensaje, ¿qué hago? Intento interpretarlo, descifrar el mensaje. ¿Para qué? Para comprender ese proceso de comprensión que yo tengo sobre el mensaje, ¿sí? Se le llama como decodificación. Pero ese proceso también, ¿dónde sucede? Sucede mentalmente. También sucede mentalmente, ¿ya? Muy bien, y el mensaje es la información concreta, ¿no? Que nosotros vamos a enviar a la otra persona, ¿ya? Luego tenemos el canal, también vimos dos tipos de canal, ¿cuáles son? El canal, tenemos el canal directo y el canal indirecto. ¿Cómo? Disculpa. Y creo que cuando dice canal se refiere si va a ser enviado por email o por carta o algo así. Exacto, va por ahí. Cuando yo voy a hablar del canal, va a haber dos tipos de canales, canal natural y canal artificial. Artificial. Exacto, canal artificial. Cuando yo hablo del canal natural, voy a hacer referencia cuando me comunico a través del... Y mi viaje, mi información va a viajar solamente por el aire y va a llegar a través de las ondas sonoras a la otra persona. Ese es canal natural. ¿Sí? Y cuando yo voy a hablar del canal artificial o canal técnico, es cuando yo voy a usar algún objeto que haya sido creado por el hombre. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Y luego hemos hablado del código, que son el sistema de signos, mejor dicho, que hace referencia al idioma, ¿ya? Al idioma en el cual nosotros nos estemos refiriendo, ¿sí? Ahora, y por último, el contexto. ¿Qué es el contexto? El lugar donde se realiza la conversación, ¿ya? Ahora, donde yo estoy conversando, eso es el contexto. Ahora, ¿por qué les hago este recuento? ¿Qué pasa? Que cuando hay ejercicios, ustedes, por ejemplo, ¿no? Tienen ejercicios en el módulo. Entonces, ahí el análisis que les están pidiendo, les dicen, ¿no? De la siguiente situación, identifícame los elementos de la comunicación. Y a veces caen en error ustedes. ¿Por qué? Porque no me identifican de acuerdo a la situación, sino me colocan la definición de cada uno de los elementos. Y lo que tú debes de realizar es analizarme la situación, mejor dicho, el diálogo que te plantean ahí como ejemplo. Ya, chicos, me dejo entender, así que hay que leer un poquito más respecto a las preguntas y comprenderlas, qué es lo que nos estás solicitando. ¿Ya? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, vamos una vez recordado ello,
Ya conocemos la comunicación, ya conocemos de cuál es el proceso, cuáles son sus elementos y qué función cumple cada uno de ellos. Sí, vamos a hablar el día de hoy del lenguaje. ¿Ustedes consideran, a ver, esas preguntas, ¿no? Para cualquiera de ustedes, en orden, activa la mano y yo le doy la posta para que pueda participar, ¿ya? A ver, ¿ustedes consideran que cuando hablamos de lenguaje y lengua es lo mismo? No, profe, es diferente. No es igual, Miss. Son muy diferentes. A ver, son distintos, ya. ¿En qué creen que se diferenciarán? ¿En qué se diferenciarán o por qué creen que sean diferentes, chicos? ¿Qué idea tienen? Con sus propias palabras, ¿eh? ¿Cuál creen que sea la diferencia? ¿O serán las mismas funciones o desempeñan un mismo papel? Miss, ¿puede repetir? No llegué a escuchar, por favor. Les decía, cuando nosotros hablamos del lenguaje, la consulta ¿es lo mismo que hablar de la lengua? Lenguaje y lengua, ¿será lo mismo? No. No, profe, porque el hablar es, Hay dos. es una conversación entre dos personas. Y la lengua, hay distintas lenguas como el español, el francés, el inglés, todo eso. Ya, muy bien, Luis. Sí, a ver, cuando nosotros vamos a hablar de lenguaje, ¿sí? Vamos a hacer referencia a las diferentes funciones que realiza. Ya, las diferentes funciones, o mejor dicho, es la forma como nosotros nos vamos a comunicar. ¿Ya? ¿Cómo nosotros nos comunicamos? Ahora, ¿qué quiere decir ello? El tipo de información que nosotros vayamos a dar. De acuerdo a ello, se le denomina lenguaje, ¿ya? Y vamos a tener diferentes funciones, ¿ya? Vamos a tener, ¿qué nos dice acá? El lenguaje es la facultad de comunicarnos, ¿ya? Cuando nosotros nos comunicamos, usando ya sea signos orales o signos escritos y se va a concretar en el uso de uno o más lenguas, ¿ya? Entonces, el hecho de usar el lenguaje va a ser un fenómeno social, ¿sí? ¿Sí? Va a ser un fenómeno social. ¿Por qué? Porque va a ser referente a la forma como yo me estoy comunicando con la otra persona. Y cuando yo me voy a comunicar con la otra persona, va a tener diferentes funciones. Mejor dicho, recuerden que cuando hablábamos de la comunicación planteábamos diferentes 4 objetivos que debe de tener el hecho de comunicarnos, porque ¿por qué? Porque yo no me comunico porque ya, bueno, quiero hablar y ya. No, siempre me comunico con algún objetivo. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, a eso se le va a denominar funciones del lenguaje. Cuando yo voy a tener un motivo, ¿sí? Un cierto objetivo a la hora de comunicarme. Si yo, por ejemplo, estoy dando órdenes, ¿sí? Por ejemplo, planteo, ¿no? Ya, apaguen su micro, presten atención, silencien su micro, no hagan bulla, no sé, participen. ¿Qué les estoy manifestando? Judith, apagamos el micro. ¿Qué les estoy manifestando?
¿Qué les manifiesto, chicos? Mensajes de orden. Orden, excelente. Les estoy manifestando orden. Y cuando yo dentro de un diálogo voy a manifestar orden, se le va a denominar la función del lenguaje, que es la función apelativa. ¿Ya? Cuando yo doy órdenes. Ahora, si yo voy a una información veredicta, o mejor dicho, no sé, una información en base a la realidad, ¿sí? En base a la realidad, ¿sí? Se va a centrar en la función representativa, ¿ya? Cuando se centra en el mensaje que yo estoy enviando, pero ese mensaje va a ser objetiva, algo real, algo que yo lo puedo corroborar o que lo puedan corroborar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo, me preguntan, ¿no? El día de hoy hay una actividad. ¿Irás a la actividad del día de hoy? Entonces, ¿yo qué diré? Ah, no voy a ir a la actividad del día de hoy. Entonces, ¿qué es? Es una información veredicta, algo comprobable. Y ahí estoy haciendo uso de la función representativa. ¿Me dejó entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, luego tenemos la función expresiva. La función expresiva va a ser cuando yo voy a manifestar mis sentimientos y si yo me encuentro triste, alegre, emocionada, estoy haciendo uso de la función expresiva, por eso su mismo nombre, ¿no? De expresión. Cómo yo me encuentro en la actualidad, esa es la función expresiva. Luego tengo la función metalenguaje o llamada también metalingüística. Ahora, en esa parte es la particularidad, es cuando yo voy a hablar netamente del área de comunicación. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando yo uso la función metalingüística, es cuando yo voy a dar a conocer una información respecto a la comunicación. Si yo hablo, por ejemplo, de los elementos de la comunicación, del proceso comunicativo, de lenguaje y dialecto, de, no sé, de los signos lingüísticos, de los diferentes temas que tiene el área de comunicación, estoy haciendo uso de la función metalingüística. ¿Sí? Ahora, la función fática o de contacto hace referencia cuando yo quiero alargar la conversación, ¿sí? Cuando yo uso diferentes palabras para poder alargar esa conversación que quizás está por finalizar. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, cuando yo voy a querer comunicarme con la otra persona, siempre sucede como que ya está finalizando, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no quiero finalizar ese diálogo. ¿Qué hago? Voy a preguntarle más cosas, voy a, no sé, consultarle algo más, decirle, ah, ya, bueno, ¿y cómo has hecho esto? Y esto, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy alargando mi diálogo. A esa función del lenguaje se le denomina función fática o de contacto. ¿Sí? Y por último tenemos la función poética o llamada también estética. ¿A qué llamamos función poético-estética? Como su mismo nombre lo dice, es cuando usamos palabras, se podría decir, estratégicas, mucho más elaboradas, que nos ayudan a nosotros a qué? A manifestar nuestro mensaje, pero en forma de embelleciendo. A ver, apagamos nuestro micro. Juan Carlos. Ya, entonces cuando yo embellezo mi diálogo, voy a usar otras palabras que son parte ya de poema. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy dedicando un poema, no sé, una frase de amor, ¿qué estoy haciendo? Estoy cumpliendo la función poética. ¿Ya? Cuando yo uso términos especializados. Sí, chicos, ¿me dejo entender hasta ahí? Miss, me falta Sí, Miss. la apelativa y metalengua. Me falta A ver, anotarla.
les decía, la función apelativa, ¿a qué hace referencia? ¿Qué tipo de información yo manifiesto con la función apelativa, les decía? Me falta a ¿Nadie? mí, Miss, porque estaba copiándolo y no le escuché. Entiendo. A ver, cuando yo hablo de la función apelativa es cuando yo voy a manifestar órdenes. ¿Ya? Cuando yo les digo silencio, siéntense o limpia la casa, cocina, en un modo de orden estoy haciendo uso de la función apelativa. ¿Sí? Y cuando hablo de la función metalingüística, voy a hacer cuando hago referencia a las ideas, o mejor dicho, cuando hablo del área de comunicación. Esa es la función metalingüística. Cuando yo netamente voy a hablar del área de comunicación, de los diferentes temas del área de comunicación, estoy hablando de la función metalingüística. ¿Ya? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss. Sí, Muy Miss. Muy bien, entonces, ¿cuántas funciones tiene el lenguaje? Tiene 6 funciones, ¿ya? Cada una de ellas tiene un objetivo a la hora de yo comunicar, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene? Una de ellas es que es racional. ¿Por qué? Porque pensamos antes de comunicarnos. Es universal. ¿Por qué? Porque todos en el mundo lo hablamos o lo desarrollamos quizás con el mismo objetivo. Y es innato porque nace, ¿sí? De nosotros, lo aprendemos desde que nacemos. Y aprendido también, ¿por qué? Porque en el transcurso de nuestro, mejor dicho, innato, ¿por qué? Porque nacemos con la facultad de nosotros comunicarnos, ¿cierto? Y aprendido porque a través del tiempo nosotros vamos a hacer uso, o mejor dicho, vamos a ir mejorando. No me voy a comunicar, o por ejemplo, yo no me comunico de la misma manera que yo me comuniqué, por ejemplo, a los 2 añitos, ¿cierto? Ahora, es convencional, ¿por qué? Porque se adecúa de acuerdo a la situación que yo o que el hablante tenga, ¿cierto? Al contexto, ¿ya? Y es de doble articulación, tiene doble sentido que mi oración se va a depender de qué situación o qué contexto lingüístico yo esté. ¿Ya? Ahora, a los cuales vamos a llamar planos de lenguaje. Y aquí viene la diferencia, ¿no? Lenguaje, sus funciones, ¿sí? De acuerdo al mensaje que desean manifestar. Y lengua con habla, que van a pertenecer a los planos del lenguaje. Acá, entre lengua y habla también hay una diferencia, ¿sí? Cuando yo voy a hablar de lengua, voy a referirlo rápidamente al sistema de signos. ¿Con quién? Con el código, dentro de los elementos de la comunicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, la lengua es el idioma que el hablante usa ¿para qué? Para poder comunicarse. Y esto va a ser de acuerdo a la sociedad o comunidad en el cual se vaya a encontrar. ¿Ya? Ahora, se va a caracterizar, ¿por qué? Porque es social, porque me ayuda a mí a socializar con las otras personas y va a depender de qué idioma yo maneje, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice acá? Su naturaleza es abstracta, ideal y psíquica, ¿ya? Y nos llega una herencia como algo histórico, va a ser fija desde el punto de vista sincrónico y en ciertos casos es afectada a través del tiempo. ¿Ya? Y el habla. Entonces, ¿la lengua qué es? Es el idioma que nosotros o que hayamos aprendido en nuestra sociedad donde hayamos crecido. Mientras que el habla va a ser la materialización ya de la lengua. ¿Qué quiere decir? Es cuando ya nosotros vamos a hablar, comunicarnos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando.
¿Ya? ¿Qué quiere decir? Es el uso que cada uno de los individuos hace de los signos que conforman la lengua. Entonces es la materialización de la lengua. Si la lengua es el idioma, yo ya conozco el idioma, ¿qué hago? Para comunicarme con la otra persona, utilizo el habla para comunicarme. ¿Ya? Entonces, ahora va a ser concreta, efímera y variable, porque va a variar dependiendo en la sociedad en el cual yo me relacione. ¿Qué quiere decir ello? Que yo no voy a hablar de la misma manera que las otras personas, sino no hablo igual que un selvático o que un limeño. Cada uno tiene su propia habla, o mejor su propio habla o su propia característica al momento de comunicarse. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice acá? Tenemos una pequeña definición. Dice, la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca efectos, pero a su vez, el habla es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione. Exacto. A ver, ¿ahí qué quiere decir? Que nosotros, o bueno, a través del tiempo, hemos visto que ha ido evolucionando, ¿cierto? Nuestra lengua. No es la lengua que nosotros conocemos de años antiguos, en el que la mayoría de personas no sabía la escritura o no sabía cómo, qué tipo de palabras está usando. Ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿cierto? Para mejorar. Ahora, ¿por qué nos dice que el habla es necesaria para que la lengua se establezca? ¿Por qué? Porque si yo conozco un idioma, no sé, el quechua, pero conozco lo básico, ¿cierto? Mis padres me criaron con conocer lo básico, lo puedo comprender. Pero si yo, por ejemplo, a mis hijos ya no les hablo en quechua y mis hijos a sus hijos no le hablo y transcurre el tiempo, ¿el quechua se va a ir perdiendo o va a seguir permaneciendo? Se va perdiendo, Miss. Se va a perder, ya no se va a hablar. Entonces, por eso es importante el habla. ¿Para qué? Para que mi lengua se establezca. Y por eso es que ha ido o se han ido perdiendo diferentes lenguas en el Perú, ¿cierto? Por falta de el habla, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice acá? Norma, todo aquello que el lenguaje dice tradicional, social, cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua y que no llega a afectar al sistema. Refleja el hábito importante, pues limita su libertad expresiva, ¿ya? Al momento de yo comunicar. Ahora, la lengua va a tener ciertas variaciones que va a depender del lugar, de la sociedad, ¿sí? De donde yo me encuentre. A la primera variación la vamos a conocer como la variación del dialecto, ¿ya? El dialecto. ¿Qué es el dialecto? Va a ser aquella variante que va a adquirir una lengua, un idioma, en un determinado lugar. Este puede ser país, región o zona. ¿Qué quiere decir ello? El significado que adquiere la forma de hablar, ¿sí? Va a depender en cada lugar. Yo puedo hablar una misma jerga, quizás aquí en Huaraz con mis amigos, pero en Lima lo entienden de distinta manera, o en otro país lo van a entender de distinta manera, o mejor dicho, va a tener otro significado, ¿ya? Por ejemplo, a nivel fonético, en Lima, en nivel de sonido, dicen calle, calle. Y aquí en provincia decimos calle, ¿cierto? Entonces, de manera morfológica, en Lima, el sonido que se emite es como se estaría escrito con la Y, y en provincias con la doble L. Y ustedes mismos se han dado cuenta, ¿no? Cuando conversan con un limeño, el diálogo que ellos tienen o la forma de cómo se expresan o hablan es distinta o es igual, chicos. Los que tienen familiares en Lima, que hayan nacido en Lima. Es No, es diferente. igual, Miss. Es distinto, no es igual. Y más, por ejemplo, de los selváticos, es distinto, ¿ya? Nivel sintáctico, por ejemplo, dice, en la esquina de su casa su kiosco está. El mensaje al revés.
¿Ya? Y morfológico, cuando las variaciones, distintas variaciones o derivaciones de una palabra, ¿no? Pancito, panecillo, pancico, ¿no? Cuando yo le digo, ve a comprar pancico, por ejemplo, hago referencia al pan, pero es una variación que yo uso, ¿cierto? Y a nivel semántico, ¿qué quiere decir? A nivel de su definición o su significado. Por ejemplo, en Perú, cuando nosotros decimos ese viejo está salado, ¿a qué nos referimos? A la mala suerte. A la mala A la suerte. mala suerte, a que no tenemos suerte, ¿cierto? Cuando yo hago algo, no, ay, qué día más salado. Digo, ¿por qué? Porque todo me haya ido mal. Mal. Pero en Chile, por Mal. ejemplo, cuando yo digo la ropa está salada, ¿a qué creen que me he referido? ¿Que está muy cara? Que está muy Costoso. costosa. ¿Ya? Cuando está cara. Entonces, ven la diferencia. Usamos el mismo término, pero el significado es diferente. ¿Y esto de dónde depende? Depende del lugar donde yo lo esté manifestando. ¿Sí? Hasta ahí, ¿me dejé entender? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, mi. Todo claro, mi. Muy bien, excelente. Ahora, ese es el dialecto, ¿ya? Tengan en cuenta, el dialecto es la variación que nosotros tenemos de acuerdo a la sociedad donde nos encontremos. Luego tenemos el sociolecto, ¿ya? Aquí va a ser la variación de la lengua que presenta dentro de una sociedad. Ya estas variaciones va a depender ya de sus aspectos sociales, culturales, de acuerdo a las costumbres que ellos tengan y lo manifiesten. ¿Ya? La lengua varía de qué? De profundidad, de nivel social y de extensión, que es nivel geográfico. Va a variar de acuerdo a ello. Ahora, debe de ser las diferentes formas de habla, o mejor dicho, debe de ser a la influencia de factores geográficos, qué cambios tienen, ¿no? Y qué tipo de educación se vaya a manifestar. Por ejemplo, la educación que nosotros quizás recibimos, los que somos de provincia, no es lo mismo que de la capital, que tiene un poco más de avance que en la provincia. Claro está, no es imposible, pero son muchas las deficiencias que se tienen en cuanto a la educación, ¿cierto? Ahora, y la línea de separación de una lengua está determinada por la posición socioeducacional, va a depender de la sociedad. ¿Qué tan, por ejemplo, en la sociedad limeña, que es la capital, es una sociedad un poco liberal, ¿cierto? Su mentalidad de los padres, o mejor dicho, de la sociedad que haya crecido y nacido en Lima, va a ser un poco más liberal, como que más suelta, mientras que en provincia un poco más abstracta, ¿cierto? No es tanto de que ya cada quien hace sus cosas o les hablan en términos un poco más especializados. Hasta ahora hay temor quizás de hablarles de algunos temas. ¿Por qué? Porque el niño ha crecido con esa mentalidad de que tiene procesos, ¿cierto? Entonces se escandaliza, ¿no? Que para, por ejemplo, tú vas a Lima y les hablas de un tema, no sé, de sexualidad, y para ellos es algo normal, es algo que frecuentemente lo están hablando, pero en provincia el niño se va o el adolescente se va a escandalizar, ¿cierto? Ahora, dentro del sociolecto va a tener el interlecto, el mesolecto y el idiolecto. Y el interlecto, cuando se habla dos lenguas, y el mesolecto, el intermedio entre lo culto y lo vulgar. No el nivel de lenguaje o de lengua que yo vaya a manifestar, ¿sí? Y el idiolecto que va a ser propio del individuo del cual habla, ¿ya? Y acá yo tengo los niveles de la lengua, ¿no? El subestándar, estándar, superestándar. En el subestándar se van a encontrar todas las personas que tengan una lengua popular, que quiere decir que hablen de manera vulgar, ¿sí? Que no tengan ningún, se podría decir, conocimiento del uso correcto de la lengua, ¿sí? Cuando van a hablar con vulgaridades, ¿ya? Si tú, por ejemplo, te comunicas siempre usando groserías de manera vulgar, te vas a encontrar en el nivel subestándar de la lengua.
Pero si tú te vas a comunicar frecuentemente de manera coloquial, usas algunos términos, no sé, ya aprendidos en clase o de tu trabajo, pero siempre con respeto, estás dentro del nivel del nivel estándar, ya donde la mayoría de nosotros nos vamos a encontrar. Y ya el nivel súper estándar es una lengua literaria. ¿Qué quiere? Aquí se encuentran los escritores, los científicos, los políticos. Sí, dependiendo de la situación también va a depender el nivel en el cual se encuentra. ¿Ya? Subestándar, estándar y súper estándar. Los niveles de la lengua. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí. ¿Me dejé entender? Sí, profe. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Qué les pareció la clase? Quizás demasiado rápido. Chicos. No, todo bien la clase. No, Miss, se copia lo más importante de lo que usted también indica y uno lo va poniendo en práctica para así poder saber un poco más. Muy bien, entonces hay que tener en cuenta ello, ¿ya, chicos? Los niveles de la lengua y cómo es que se involucra y cómo va avanzando a través del tiempo. ¿Sí? Muy bien, ha sido un gusto trabajar. Por el día de hoy nos vamos a quedar aquí. La siguiente clase culminamos con este tema. Sí, que tengan una bonita mañana. Cuídense mucho. Cuídese, mis Bueno, bendiciones. ya, cuídese. Ya, Miss, gracias, nos vemos.